Padre Santo, te queremos dar gracias por este tiempo que nos regalas, Dios, para poder seguir, Señor, conociéndote a través de tu palabra. Gracias te damos, Señor, por traernos, Dios, a este lugar, poder compartir juntos un tiempo en el que adoremos tu nombre, Señor, te glorifiquemos, pero también que seas tú hablando a cada uno de nuestros corazones, Dios Todopoderoso. Queremos darte gracias, Señor, porque tú nos has traído, Señor, con lazos de amor, porque sigues poniendo la convicción en nuestros corazones de buscar más de ti, Señor. Y en medio de ese proceso, Señor, sigues transformando nuestros corazones. Solamente tú sabes cómo nos encontramos, solamente tú sabes, Dios Todopoderoso, lo que vivimos. Y a ti entregamos nuestras cargas, nuestros pensamientos, Señor, que cualquier cosa que se pueda presentar en nuestra mente en estos momentos, cualquier distractor, Señor, yo te pido que a través de tu Santo Espíritu seas ayudándonos a concentrarnos, Señor, en tu palabra, que sea un ancla no solamente para este momento, sino para nuestras vidas y podamos estar firmes, Señor, en medio, Señor, de las dificultades. Dios, gracias te damos, te alabamos y glorificamos, Señor. Y te pedimos que tu Santo Espíritu sea hablando a cada uno de nosotros a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues es un privilegio compartir con ustedes hoy ya Santiago todavía en el capítulo 1. Pero pues obviamente seguimos viendo que la palabra del Señor es tan grande, tan densa que uno puede pasar semanas completas en un versículo y aún así el Señor sigue compartiendo para nuestras vidas. Y en el día de hoy me gustaría que enlazáramos el tema del cual hablamos la última vez con el tema de las tentaciones y a través de eso ver 3 puntos que Santiago empieza a marcar en este primer capítulo. La semana pasada brevemente hablamos entonces ¿de qué? De las diversas pruebas y todas las dificultades que se presentan en la vida del cristiano y como tú y yo, como creyentes, ya no es un consejo tener gozo en medio de las dificultades, sino que es un deber, ¿sí? El deber del cristiano es tener gozo en medio de las dificultades. Y Santiago entonces empieza a enlazar este tema con las tentaciones, ¿verdad? Y son 3 puntos entonces que quisiera ver en el día de hoy de este capítulo 1. Del versículo 13 al 15, la pregunta para nosotros es, ¿de dónde vienen las tentaciones? Es lo que me gustaría hablar primero. Segundo punto es, ¿qué hizo Dios por nosotros? Y el tercer punto, ¿cuál es nuestra respuesta? ¿O qué debe hacer el cristiano al saber lo que Dios hizo por nosotros? Entonces recordemos que Santiago le está hablando a un grupo de personas que está pasando por situaciones difíciles, a un grupo de cristianos que está siendo perseguidos, ¿verdad? Cristianos que están afligidos en las diversas pruebas que se presentan en sus vidas, personas que tal vez estén experimentando frustración, ¿verdad? Personas que estén experimentando dolor, temor o incluso enojo, ¿verdad? El enojo es algo que se presenta mucho aún en medio de las pruebas. Pero Santiago está escribiendo esta carta para dar a las personas ánimo de perseverar en la fe y asimismo nos da ánimo a nosotros para motivarnos en mantenernos fieles en los caminos de Dios, en mantenernos fieles a Cristo. Cuando nos encontramos en todas estas diversas pruebas que creo que en día de hoy, yo creo que todos los días se presenta algo en nuestras vidas. Y estas palabras de Santiago nos animan a nosotros a mantenernos fieles al Señor, a mantenernos, a perseverar cada día más en ese gozo del cual hablamos la semana pasada. Y en medio de todas estas pruebas, que aunque lleguen a ser muy duras para nosotros, también son momentos que nos llevan a nosotros a mostrar cierto tipo de madurez espiritual, cierto tipo de crecimiento que el Señor está formando en nosotros a través de estas difíciles situaciones que muchas veces se presentan. Nos llevan a mostrar nuestra fe en nuestro Salvador, Cristo Jesús. Pero vemos entonces que Santiago no se queda hablando solamente del gozo y de las pruebas en este pasaje, sino que a partir del versículo 13, él empieza a hacer mención de una palabra muy conocida en la vida de los cristianos y es la tentación, ¿sí? La tentación. Entonces el versículo 13, vamos a ir leyendo, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido, versículo 13 en adelante. Y es lo que me lleva entonces al primer punto que quisiera tocar en el día de hoy. ¿De dónde vienen las tentaciones? ¿Sí? ¿De dónde vienen las tentaciones? Santiago capítulo 1, versículo 13. Oh, 1:13. ¿Están en el 2? Oh, perdón. Santiago capítulo 1. No, ya vamos a terminar el 1. Santiago capítulo 1, versículo 13. ¿De dónde entonces vienen las tentaciones? Y las tentaciones las encontramos, ¿verdad? Antes de
de ir a ver de dónde vienen, tú y yo las encontramos en cada paso que tú y yo demos en este mundo. En cada segundo de nuestras vidas, dependiendo en dónde estamos y en la condición en la que estemos, van a haber tentaciones. Y muy frecuentemente nos vamos a encontrar en ese cruce. ¿Cuál es el cruce de las tentaciones? Un cruce que nos va a decir, o te vas por el camino de la incredulidad, o te vas por el camino de la obediencia. Te vas por el camino de la duda, o te vas por el camino de la fe. Y cada vez que pasamos por diversas pruebas, ¿sí? Cuando pasamos por momentos difíciles, ese cruce se ve mucho más marcado. En medio de las dificultades, tú y yo vamos a ver, ay, cómo quisiera irme por el camino de la incredulidad y de la duda, que parece ser más fácil. O mejor me voy por el camino de la obediencia y la fe, que me lleva a mí a perseverar cada vez más en esa madurez y el crecimiento espiritual. Y existe entonces como que un tipo de relación entre las pruebas y las tentaciones. Ya sabemos que las tentaciones no vienen de Dios. El mismo Santiago lo escribe allí, dice, Dios es santo, Dios no puede ser tentado. Sí, no puede ser tentado y Él no tienta a nadie. Pero sí sabemos que las pruebas o las situaciones difíciles vienen de la mano de Dios. ¿Para qué? Para formarnos, para fortalecernos, ¿verdad? Para llevarnos a crecer cada vez más, a reflejar la imagen de Cristo en nuestras vidas. Pero en medio de todas las pruebas, en medio de todas esas situaciones difíciles que tú y yo nos encontramos, dependiendo de la condición de nuestro corazón, podemos ser obedientes y ser fieles a Dios o podemos dejar llevarnos de la tentación. O sea que no es que la prueba sea la tentación, pero dependiendo de cómo nuestro corazón esté en medio de esa prueba, vamos a ceder a la tentación que nos lleva a ese camino ¿de qué? De la incredulidad y de la desobediencia. Y es un poquito difícil explicar, ¿verdad?, esto con palabras, pero yo creo que con un ejemplo es un poquito más fácil entender a lo que Santiago se está refiriendo. Supongamos que alguien está pasando por una dificultad financiera, ¿verdad? Tal vez no hay dinero en la casa, tal vez hay muchas necesidades. Y podemos ver que es una prueba que viene de Dios y es una dificultad que se está presentando en la vida de una persona y cuando nos mantenemos fieles al Señor, cuando confiamos en Él, sabemos que hay un mayor propósito en medio de esta situación. Hay algo bueno en medio de lo que estamos viviendo porque el Señor nos está llevando a crecer en fe, porque nos está llevando a confiar cada vez más que Él es el proveedor de todas nuestras necesidades. Podemos seguir confiando en Él y podemos seguir siendo obedientes a su palabra si somos cristianos fuertes, ¿verdad? Si somos cristianos que tienen la fe puesta en el Señor y reciben esas pruebas con gran gozo. Pero si nuestro corazón no está fuerte y de esa manera, ¿verdad? Puede entonces haber una tentación de desconfiar de Dios en medio de esa necesidad. Puede llegar la tentación de desconfiar de su fidelidad, la tentación de desconfiar de la provisión de Dios, ¿verdad? O por ejemplo, cuando uno experimenta sufrimientos, ¿verdad?, injustos, tal vez momentos difíciles, la tentación nos lleva a dudar de Dios, nos lleva a dudar del amor de Dios, nos lleva a dudar del cuidado de Dios y poco a poco se nos van olvidando las promesas y las palabras que Dios nos ha dicho. ¿Por qué? Porque en medio de la prueba no hemos puesto los ojos en el Señor, sino que hemos confiado en nuestro corazón. Y dice la Biblia que engañoso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? No hay nada bueno en nuestro corazón a menos que Dios haga una transformación total en nuestras vidas. Y por eso Él nos pasa una y otra vez por estas pruebas para ir limpiando, para ir transformando todas esas áreas de nuestro corazón que aún necesitan ser tratadas. Y por eso cuando tú y yo caminamos por fe, cuando nos mantenemos fieles a Dios, cuando empezamos a tomar la decisión de enfrentar estas situaciones con un gozo que nada nos lo puede quitar, que enfrentamos estas situaciones de la mano de Dios en lugar de dejarnos arrastrar por la tentación, ahí es cuando vamos a empezar un cambio positivo para nuestras vidas. Va a haber un fortalecimiento para nuestro corazón, va a haber un crecimiento en nuestra fe. Y podríamos decir, bueno, pues es que yo soy imperfecto, débil, lo que sea, ¿cierto? Pensamos que muchas veces ceder a la tentación es algo que solamente nos pasa a nosotros y pensamos que toda la gente de la Biblia son perfectos y ellos sí lo pudieron hacer, ¿cierto? Pero a lo largo de la historia bíblica también vemos que incluso personas muy cercanas al Señor también dudaron. Personas muy cercanas a Dios también llegaron a desconfiar. Personas muy cercanas a Dios se dejaron llevar por la tentación. Los mismos discípulos, ¿sí? No sé si ustedes se acuerdan de aquella historia cuando ellos están en una barca, ¿sí se acuerdan?
y hay una gran tormenta, una tormenta muy fuerte en medio del mar de Galilea, y ellos están asustados. Si Jesús está dormido, está en la barca, y ellos dudaron de su poder. Ellos pensaban que Jesús los iba a dejar morir. No te importa, vamos a morir aquí. Ellos estaban completamente asustados, estaban pasando por una dura prueba, con Jesús justo al lado de ellos, ¿cierto? Y la respuesta de ellos, en lugar de tener confianza en el Señor, en lugar de creer que Él tiene poder de controlar todo eso, ¿qué pasó? Se dejaron llevar por la tentación de su corazón, que era ¿qué? Dudar, desconfiar, la tentación de la incredulidad. Y es curioso cómo Él se despierta, Él calma la tormenta, ¿verdad? Y ellos como que se están mirando los unos a los otros y se hacen la pregunta, ¿y quién es este? ¿Y quién es este que incluso los vientos y las aguas le escuchan? Había incredulidad todavía en los discípulos. Ya llevaban mucho tiempo con Jesús. Y aún en medio de esa situación o en medio de esa prueba, llegaron a dudar, llegaron a desconfiar. Así que no nos tenemos que dar tan duro, por decirlo así, no nos tenemos que golpear a nosotros mismos y decir, es que Señor, es que volví a dudar, es que volví a caer, es que soy muy incrédulo. Porque incluso los más cercanos a Jesús también experimentaron esas cosas. Tú y yo somos seres humanos en una condición caída, que mientras estemos aquí en la tierra, estamos sujetos a muchas cargas que hay en nuestro corazón y nuestra carne. El Señor obviamente anhela hacer algo especial en nuestras vidas para cambiar eso. ¿Sí? Ya los discípulos más adelante no estaban en una tormenta y en una barca dudando del poder y el cuidado de Dios. En otra situación ya se encontraban perseguidos hasta la muerte. En otra situación se encontraron no corriendo por sus vidas, sino proclamando el evangelio de salvación con autoridad y con confianza, sabiendo que ¿qué? Que Dios tenía el poder de cuidarlos, que Dios tenía el poder también de llevarlos a cumplir esta tarea. Ya no había desconfianza en ellos porque ellos tuvieron que pasar por un largo proceso. Y es curioso, estando tan cerca de Jesús por tanto tiempo, fue cuando más duras pruebas pasaron. No había mucha comida, no tenían dónde dormir. Jesús los ponía a hacer tareas que yo me imagino la cara de ellos y ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Y cuándo? ¿Y dónde estás ahora que se fue que a la montaña a orar y no ha llegado? ¿Dónde está Jesús? Todo eso generaba conflicto interior en la persona, ¿verdad? En los discípulos, en sus corazones. Pero ese tratamiento, esas diversas pruebas que tuvieron que pasar, fue transformándolos cada vez más a ser personas fuertes, ¿verdad? Que fueron preparadas para el servicio, que tuvieron una madurez espiritual, que aun cuando Jesús murió y resucitó y les dijo, yo me tengo que ir, ellos perseveraron y siguieron, ¿verdad? Aún en medio de todas las dificultades. Otro ejemplo, por ejemplo, las hermanas de Lázaro. ¿Sí se acuerdan cuando Lázaro muere? Y le dicen a Jesús que si hubieras venido antes, ¿Lázaro qué? Lázaro no hubiera muerto. ¿Qué hubo en el corazón de estas mujeres teniendo a Jesús ahí enfrente? Había ya duda. Ya no puedes hacer nada, ya está muerto. ¿Y qué vas a hacer? Dudaron de la bondad de Dios. Si hubieras venido antes, Lázaro no hubiera muerto. En otras palabras, tú no sabes cómo yo amaba a Lázaro. Mira cómo me duelo, tú no entiendes ese dolor. No se habían dado cuenta de la bondad de Dios. Estaban dudando de la bondad de Cristo, estaban dudando del amor de Jesús, ¿verdad? Estaban dudando incluso del poder del Señor. Si hubieras venido antes, Lázaro no hubiera muerto. En ese momento para ellas era imposible que Jesús pudiera ser así. Lázaro, levántate. Había duda. Entonces no somos solamente nosotros. A lo largo de la Biblia hay muchos personajes que pasaron por diferentes pruebas. Hay personas que pasaron por muchos momentos que los llevaron a ceder a la duda y a la incredulidad. Y uno diría, no, pero Mateo, Juan, María, Marta, ellos dudaron también. Ellos fueron incrédulos, sí, ellos también. Pero poco a poco fueron siendo formados. Y cuando se presentaban otras situaciones, ya yo creo que ellos pueden decir, yo ya sé en quién puedo confiar. Yo ya sé que Él puede hacer lo imposible. Y por eso entonces Santiago conecta estas dos realidades de la vida del cristiano. Hay pruebas difíciles, hay situaciones complicadas en tu vida, hay tentaciones en tu corazón que si se conectan de una mala manera, vas a caer. Pero si las puedes enlazar confiando en el Señor,
y creciendo en fe, va a haber una respuesta diferente en nuestras vidas. En nuestras vidas tú y yo somos tentados a desconfiar del cuidado de Dios. Somos tentados a dudar de su provisión. Somos tentados a dudar del amor de Dios. Somos tentados a dudar incluso de la justicia de Dios. No solamente con lo que hay en nuestro corazón, sino con lo que vemos y escuchamos alrededor del mundo. Es que si Dios, es una frase muy repetitiva en nuestra cultura, ¿no? Es que si Dios, ¿y por qué Dios permite? Y ustedes pongan lo que quieran ahí. ¿Y por qué? Hay duda, hay temor, hay desconfianza, hay incredulidad. ¿Por qué? Porque la tentación está en la persona. ¿Sí? La pregunta entonces es esa, ¿de dónde vienen las tentaciones? Ya sabemos que no vienen de Dios. Él no puede tentar a nadie. ¿Quién es responsable entonces de las tentaciones? ¿Será el diablo? ¿Será que el diablo es responsable de las tentaciones? Sería lo más lógico, ¿cierto? No, el diablo es el chanclas, dicen por ahí, ¿no? Ese está malo ahí, me está poniendo eso ahí para que yo caiga. ¿Sí? Hay mucha gente que piensa de esa manera. Y es incluso la respuesta de muchas personas, no es que el diablo me tentó, no es que el diablo me puso eso ahí, yo, pues, ¿qué iba a hacer? Yo no tenía salida, entonces pues yo lo hice. ¿Sí? Esa es la respuesta de muchas personas. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice Santiago 1, versículo 14? Cada uno es tentado, cada uno es atraído, cada uno es seducido. ¿Por qué? No dice que por Satanás, ¿cierto? No dice que por el mundo. No, es que el mundo, mire, el mundo pone todo eso ahí, ¿cómo lo hace yo que no? No, no somos tentados por el mundo. ¿Será que somos tentados por nuestras malas amistades? ¿Dice ahí la Biblia o qué dice? Por nuestras propias pasiones. No, es que es el grupo de personas con la que yo me estoy rodeando, me ponen eso ahí, ¿yo cómo voy a decir que no? Y ese es el mundo en el que tú y yo vivimos. Ese es el mundo que nos lleva a engañarnos a nosotros mismos y decir que las tentaciones vienen de algo externo. No, yo no tengo la culpa. La culpa es de la vaca, dicen por ahí. No, la culpa, a mí nada. La culpa es de este que me presenta eso, la culpa es del diablo, la culpa es del mundo, la culpa es de mis malas amistades. Yo soy un santo, yo soy, si no me pusieran eso ahí enfrente yo no lo haría, pero como me atrapan, me enredan, entonces ¿qué voy a hacer? Y la Biblia dice, no, qué pena, pero la tentación, ¿verdad? Viene de tus propias pasiones. Cada uno es tentado por sus propias pasiones. En pocas palabras, pecamos porque queremos pecar. Pecamos y cedemos a la tentación porque nos atrae y nos seduce nuestro mismo rebelde corazón. Y Santiago le está escribiendo a un grupo de cristianos. Aquí ya no le está hablando a gente que no conoce del Señor. Aquí le está hablando a un grupo que ya recibió a Cristo. Personas que llevan un caminar cristiano. Y Él está diciéndoles que si dudan y ceden a la tentación y pecan, no es porque nadie los obligó. O sea, Él está hablando a cristianos. Él dice, ustedes están haciendo todo esto y lo están haciendo porque quieren, no porque nadie los ha obligado. A cristianos, ¿sí? Ni siquiera a gente del mundo. No es porque el diablo los tentó, ¿sí? No es porque tal vez el mundo los tiene atrapados y les dobló el brazo y los tienen agarrados del cuello. Es que tienes que hacer esto. ¿Sí? Así muchas veces pensamos que somos como cristianos. Es que me tienen obligado. Y desafortunadamente, mi amada familia, es un mismo engaño que nuestro corazón quiere poner en nuestras vidas. El mundo y el diablo no nos está obligando a ceder a la tentación. Tú y yo somos libres de las cadenas del pecado. Somos libres. Ya hay una libertad. Ahora, si tú haces lo mismo, ¿qué es? Una decisión. Es porque quieres. Y es lo que Santiago le está diciendo a estas personas. Si pecan y ceden a las tentaciones es porque ustedes mismos lo están deseando. Y es lo mismo que nos pasa a nosotros en el día de hoy. El origen de las tentaciones está en nuestros deseos, pero no nos gusta aceptarlo. ¿Por qué? Porque toca nuestro ego, porque toca nuestro corazón, porque no, pero como yo, o sea, yo no soy tan malo. Y la Biblia dice, no, sí, eso viene de dentro de ti. Y buscamos poner entonces la culpa en todos menos en nosotros mismos. Es que yo actué, es que yo hablé, es que yo hice, porque tú. Y ustedes llenen un espacio en blanco con lo que pasó. Es que me dijiste esto, esto y lo otro. O es que hablaste así, así. O es que me miraste así, así. Y entonces pues yo voy a actuar así. ¿Y la culpa está en qué? Poniéndola en la otra persona. Queremos poner esa culpa fuera de nosotros.
Y aún más como cristianos es una carga porque uno se siente más como que no, pero ¿cómo va a estar eso dentro de mí si yo ya estoy con Dios? Pero desafortunadamente la culpa no es de nadie, la culpa es nuestra. Y Santiago nos muestra ese gran problema de ceder a la tentación, de que es algo interno y es algo muy, pero muy personal en la vida de cada persona. El problema está dentro de nosotros, aquí en el corazón. Y por eso este corazón necesita ser probado constantemente, necesita pasar por el fuego constantemente para ser formado, para ser limpiado y para ser transformado. Cuando tú y yo entendemos esa realidad y seguimos el camino del Señor, va a haber un crecimiento en el dominio propio. Cuando aprendemos a pasar por estas diversas pruebas y estamos en ese cruce de incredulidad y obediencia, empezamos a fortalecernos espiritualmente, ya va a haber un dominio propio que me dice, no, si yo me voy por allá es porque quiero, pero yo debo mantenerme en el camino de la obediencia y la fe. Empezamos a saber manejar nuestros deseos, ¿verdad? El Espíritu Santo nos da ese control a cada uno de nosotros para empezar a dejarnos llevar como Él quiere y no como nosotros queramos. Y es lo que nos lleva entonces a entender cuáles son realmente nuestros deseos. Como dice la Biblia, la concupiscencia de su carne, en el versículo 14. Si les pasó como a mí, por mucho tiempo leían esa palabra concupiscencia y uno dice, ¿y eso qué será? Y uno sigue leyendo y dice, bueno, sigamos leyendo porque no entiendo. Pero lo que significa esta palabra concupiscencia es un deseo que está por encima de todo. Ni siquiera tiene que ser algo malo, moralmente hablando. Es un deseo que está por encima de todo. Y a través de las pruebas, Dios nos lleva a tener buenos deseos. A través de las dificultades, Dios nos lleva a que nuestro corazón empiece a desarrollar buenos deseos para que glorifiquemos su nombre y empecemos a dejar a un lado la concupiscencia de la carne. Es decir, que empecemos a dejar a un lado deseos que están por encima de Dios. Deseos que se tornan malos y enfermizos. Por eso la concupiscencia o ese deseo que es tan grande que te controla, esa es la esencia del pecado. Y no tenemos tiempo para desglosarlo más, pero ahí mismo Santiago lo presenta como un nacimiento. ¿Sí lo ven ahí? Dice que concibe el pecado, que da luz y dice que da muerte cuando nace ese pecado. Y todo viene de un deseo. Todo viene de algo que está por encima de Dios. Y todo eso lo lleva a las personas a actuar de muchas maneras que se oponen a los caminos del Señor. Es un deseo excesivo y desesperado. La palabra literalmente es eso. Es epitumía en su idioma original. Y epi es encima de. Lo más alto que tú te imagines, encima de. Tumía es deseo. Un deseo descontrolado, un deseo mayor. No hay absolutamente nada que yo quiera más que eso. Y cuando pecamos es que nuestro corazón deja a un lado el verdadero deseo de adorar a Dios, el verdadero deseo de agradar a Dios, el deseo de obedecerle, el deseo de que no haya nada mayor que Él en nuestras vidas. Por eso, analizar esto de los malos deseos, analizarlo del pecado, muchas veces podríamos resumirlo a que no, pues hay una reglamenta ahí en la Biblia que se supone que no va a hacer esas cosas y uno dice, ya me quedo hasta ahí. Pero si uno se pone realmente a meditar todos los deseos que uno tiene por encima del Señor, eso es lo que nos lleva a nosotros a limitarnos en llevar una verdadera vida de fe. Porque, nuevamente, pueden ser cosas buenas. No, es que a mí me gusta escuchar X o Y tipo de música. Y puede que sea música buena. Pero resulta que esa música o ese deseo de escuchar esa música está por encima de buscar a Dios. ¿Será que es algo bueno o será que es algo malo? Se vuelve algo malo. Se vuelve un deseo mayor que buscar a Dios. Y ahí empiezan los problemas. Ahí empieza la caída de todo creyente. Por eso tú y yo necesitamos estar enfocados completamente, ¿verdad? En que Dios siempre necesita ser mi epitumía, mi mayor deseo. Dios, Cristo y el Evangelio es el centro del deseo mayor que mi corazón debe tener. La pregunta es, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer si mi corazón es un corazón caído? ¿Qué podemos hacer si mi carne sigue siendo imperfecta, si sigo cediendo a la tentación? ¿Qué podemos hacer si todavía no soy en cuerpo glorioso y mi mente y mi corazón todavía tienen malos deseos? ¿Qué puedo hacer?
Y el versículo 18 nos da la respuesta. Y es lo que me lleva al siguiente punto para tocar en el día de hoy. Más de pensar qué puedo hacer, nuestra pregunta debería ser, ¿qué hizo Dios por mí? ¿Qué hizo Dios por nosotros? ¿Qué dice el versículo 18? Él de su voluntad, ¿qué hizo? Pues nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Así es. De la voluntad de Dios. A Él nadie lo obligó. Del amor, de la gracia, de la misericordia de Dios. En su voluntad, Él nos hizo ¿qué? Nacer de nuevo por la palabra de la verdad. Es decir, Él está haciendo una transformación en tu vida, en tu corazón. Recordemos que Santiago le está escribiendo a ese grupo de personas, a personas que son cristianas, a personas que ya saben que van a ir para el cielo, que son salvas. Pero parece que algunos de ellos estaban cayendo muy frecuentemente en tentaciones. Y Santiago les tiene que recordar lo que Dios hizo por ellos. Recuerden que ustedes han nacido de nuevo, que deben vivir de una manera diferente en respuesta a lo que Dios ha hecho por ustedes. Y lo mismo pasa con nosotros. Dios, a ti y a mí, nos ha hecho nacer de nuevo. Si tú entiendes la obra de Cristo en la cruz, si tú entiendes el sacrificio, si tú entiendes el perdón, si tú entiendes que Él murió y resucitó al tercer día, si tú lo crees en tu corazón y lo proclamas con tu boca, tú has nacido de nuevo. Y nos hizo nacer por la palabra de la verdad. ¿Cuál es la palabra de la verdad? ¿Qué fue lo que tú y yo escuchamos para haber nacido de nuevo? Y Pablo lo pone en muy sabias palabras. Fuimos salvos por la locura del Evangelio, que para muchos es una locura, pero para nosotros es sabiduría. Para nosotros es algo que genera en nuestro corazón, ¿qué? Descanso y paz. Para muchos dirán, eso es una locura, yo no lo puedo creer. No me acuerdo quién lo decía en un momento, pero él decía, el Evangelio es tan sencillo que un niño lo puede entender, pero tan complicado que muchas personas todavía no lo pueden tratar de comprender a profundidad. ¿Cómo es eso posible? Es locura para muchos. Pero entonces en la voluntad de Dios, Él nos ha llevado a escuchar esa palabra, ese evangelio de salvación, esas buenas noticias de que Jesús pagó por nuestros pecados y ahora somos ¿qué? Personas nuevas, somos personas salvas, que así como el grupo que Santiago le estaba escribiendo, también tenían su corazón cargado con algunas cosas que necesitaban ser transformadas. Y es lo que habla también a nuestros corazones. El solo hecho de que Dios hizo que tú nacieras de nuevo, el solo hecho de que Dios ya te aseguró un pasaje al cielo, el solo hecho de que Dios te ha presentado esta palabra de vida y tú la has recibido con gran gozo y ahora sabes lo que tienes en Él, no significa que ahora aquí en la tierra ya tú eres perfecto. Hay un proceso, hay un caminar. Y hay muchas personas que no quieren vivir de esa manera. Creo que lo hemos dicho varias veces, como que reciben ese ticket de salvación y lo tienen ahí, lo tienen guardado y hacen lo que quieren, lo usan para justificar cierto estilo de vida. Y ya cuando estén en sus últimos segundos aquí en la tierra, Señor, aquí está, esto es lo que yo, ahora sí me voy para el cielo. Pero el Señor anhela que tú y yo vivamos en este mundo evidenciando esa salvación. No esperando hasta el último segundo y decir, ya bueno, me muero y me voy para el cielo. Sino que Él anhela que tú y yo estemos aquí en este mundo, evidenciando una vida transformada, evidenciando que hemos entendido lo que Él ha hecho por nosotros, evidenciando que reconocemos que no hay nada bueno en nosotros, pero en Él hemos sido hechos nuevas personas, hemos sido transformados. Por eso Él necesita pasarnos por tantas pruebas y por tantas dificultades, para ir limando asperezas, para ir sacando todas esas cosas malas que hay dentro de nuestro corazón. Ya Dios aseguró tu salvación. Pero mientras tú y yo estemos aquí en la tierra, ¿qué podemos hacer para tener un corazón limpio? ¿Qué podemos hacer? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos ¿qué? Verán a Dios. ¿Qué puedes hacer tú para tener un corazón limpio aquí en la tierra? ¿Qué puedes hacer para no ceder a la tentación? ¿Qué puedes hacer para que el deseo que esté por encima de todos los deseos en tu vida sea Dios y no otra cosa? Y es la misma batalla que tú vives y que todos aquí vivimos
Esa es la misma batalla que todos los que venían antes de nosotros vivieron. Y es la misma batalla que la próxima generación va a vivir. ¿Cuál es tu mayor deseo? ¿Qué puedes hacer para tener ese corazón limpio? Y lo que podemos y debemos hacer, según Santiago, como cristianos, es vivir en obediencia a Dios, así de sencillo. Actuar conforme a los principios del Señor, a vivir conforme a la ley de libertad, dice Santiago ahí más adelante. Es la ley de libertad, o sea, ahí está todo lo que tú y yo necesitamos para poder permitir que Dios transforme nuestro corazón y sea Él el que lo limpie. Yo no puedo limpiar mi propio corazón. Nadie puede limpiar tu corazón si no es solamente Dios. No podemos justificarnos o ser buenos moralmente ante el Señor porque eso no va a ser suficiente. En algún momento, si no estoy mal en Isaías, Él dice que incluso nuestra justicia y lo bueno que somos para el Señor son como trapos sucios. No se compara con lo que Él está buscando en nosotros. Y por eso Él tiene que hacerlo personalmente. Pero Él necesita que tú y yo dispongamos de ese corazón. Él necesita que tú y yo seamos firmes y fuertes en medio de las dificultades y las pruebas para que sigamos madurando y creciendo en fe, para poder vivir en libertad y para poder seguir evidenciando de que entendemos lo que Dios ha hecho por nosotros. Y no podemos confundirlo en que es que tengo que hacer esto, esto y esto para ser salvo. Sí, hay muchas personas que piensan, es más, lo vamos a ver más adelante, es que el Señor me dice que tengo que actuar de X o Y manera para que me reciba de buena gracia, por decirlo así. Y se pegan mucho del pasaje, la fe sin obras es muerta. Y muchos piensan que eso significa que es que tengo que hacer una lista de cosas buenas para lograr y lograrlas todas para que entonces así sea aprobado por Dios y sea una persona salva. Pero Santiago lo presenta de otra manera. Él usa esas palabras de otra manera. Nuevamente, él está hablando a personas que ya son salvas. Y él dice, la fe sin obras es muerta. En otras palabras, aquí en la tierra, si tú has sido salvo y no actúas conforme a los principios de Dios, ¿qué es lo que realmente estás haciendo? ¿Realmente has entendido lo que Cristo hizo por ti? ¿Realmente estás actuando aquí en la tierra para la gloria de Dios o para tu satisfacción personal? La fe sin obras es muerta porque no trae nada si no es por obediencia y por amor, entendiendo que Cristo ha hecho algo grande por ti. Y cuando tú y yo entendemos lo que Dios hizo por nosotros, nuestra respuesta es vivir para Él. Nuestra respuesta es obedecerlo a Él. Nuestra respuesta es por amor y no porque nos toca. Y es uno de los puntos de la religión que ha alejado a tantas personas de realmente acercarse a Dios, porque no entienden esta realidad. ¿Qué hace la religión? ¿A dónde lleva a las personas la religión? A actuar. ¿Por qué? Les toca. Eso es lo que hace la religión, es que te toca hacer esto, esto y esto y esto. Y la gente muchas veces lo hace porque no entienden el Evangelio, porque no han escuchado realmente la palabra de vida que trae, ¿verdad?, descanso a las personas. Y en lugar de buscar a Cristo, se agarran de una religión que les da una fórmula mágica. Es que si tú haces esto y lo otro, entonces así sí el Señor te va a recibir. Y resulta que termina siendo ¿qué? Una carga que no pueden cargar. Jesús mismo le dijo a los fariseos, ustedes le están poniendo a ellos cargas que ni siquiera ustedes mismos pueden cargar. Y esa no es la palabra de vida que el Señor estaba compartiendo. Esa no es la palabra de vida que Santiago le compartió a sus oyentes. Esa no es la palabra de vida que tú y yo hemos escuchado en algún momento de nuestras vidas, sino que ha sido por la gracia de Dios. Si Cristo está en tu corazón, tu estilo de vida agradando a Dios no es porque te toca. Si tú estás aquí en la iglesia hoy, no es porque te toca, es porque ¿qué? Porque quieres. Yo quiero estar aquí, ¿verdad? Yo anhelo estar cada domingo congregado, a adorar a Dios, a escucharte su palabra. Lo hago por amor. ¿Se vuelve qué? Una necesidad. ¿Por qué? Porque no me toca. Es un deseo. ¿Es qué? Una epitomía, la concupiscencia. Es un mayor deseo. Mi mayor deseo es buscar de Dios. Mi mayor deseo es congregarme. Mi mayor deseo es llenar mi mente de tu palabra, Señor, que renueva mis pensamientos. Mi mayor deseo es usar tu palabra como ese espejo que revela realmente lo que hay en el interior de mi vida.
Tú y yo no venimos aquí domingo tras domingo a adorar a Dios porque nos toca. No ponemos unas canciones bonitas porque es que nos gustan esas canciones y nos toca poner cierto estilo de música, no. Lo adoramos, ¿por qué? Porque lo amamos, porque es nuestra mayor necesidad, porque tú y yo dependemos solamente de Él. Dios es o debe ser tu mayor deseo. Pero como todavía estamos en un mundo caído, como todavía estamos en un cuerpo caído, un cuerpo que puede caer en tentación, ¿qué podemos hacer? Bueno, anidar nuestro ser en la palabra de Dios. Eso es lo único que tú y yo podemos hacer. Es la única respuesta que tenemos. Y es lo que me lleva al tercer punto en el día de hoy. ¿Cómo debemos actuar al saber lo que Dios hizo por nosotros? ¿Cómo debo actuar cuando entiendo que Dios me ha hecho nacer de nuevo por la palabra de verdad? ¿Cuál debe ser mi respuesta? Y ese es el punto que Santiago también toca, ¿verdad? En estos versículos. Ya pasa de un lenguaje doctrinal a hablar nuevamente de una manera muy práctica. ¿Sí? ¿Se acuerdan que Santiago es un libro muy práctico, ¿cierto? Es como que son puntos fáciles de leer, entender y aplicar. Él vuelve entonces ya de hablarles doctrinalmente otra vez. Él dice, ok, vamos a la vida práctica. Y nos ayuda a responder esa pregunta de una manera muy sencilla, de manera práctica. ¿Qué debo hacer como hijo de Dios al saber lo que Dios hizo por mí? ¿Qué debo hacer como hijo de Dios al entender que todavía soy vulnerable a la tentación? Y la respuesta está en el versículo 22. ¿Qué dice el versículo 22? Ser hacedores de la palabra y no solamente ¿qué? Oidores. Engañándoos a vosotros mismos. Ese versículo nos gusta repetirlo mucho como cristianos. No, es que ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Pero esa otra parte muchas veces no se cita, engañándose a ustedes mismos. Ser hacedores de la palabra. Solo escuchar la palabra de Dios no es suficiente. Si tú anhelas un corazón limpio, si tú anhelas que Dios sea tu mayor deseo, solamente escuchar no es suficiente. Solamente sentarse semana tras semana aquí a escuchar un mensaje no es suficiente. La palabra de Dios debe llevarnos a ser obedientes y actuar en fe. Ahí es cuando realmente empieza a Santiago a enlazar lo de la fe y las obras. Es decir, nos debe motivar a actuar de cierta manera. Pero si solo escuchamos y no hacemos nada, ¿qué dice ahí? Nos estamos engañando. Nos estamos engañando. Muchas personas por eso dejan de asistir tanto a la iglesia. Pero es que yo voy allá todos los fines de semana, yo voy a todas las reuniones, yo voy a todos los retiros, yo voy a todos los campamentos, yo voy a todas las peregrinaciones. Yo escucho todos los devocionales. Es más, yo me conecto a todas las personas que yo pueda encontrar en YouTube y cualquier otro lado porque yo estoy escuchando. ¿Y qué pasa? ¿Se quedan como qué? Solo oidores de la palabra. En otras palabras, dice Santiago, y se están engañando a sí mismos. Pero si lo escuchamos y no hacemos nada, ¿qué realmente estamos logrando? No estamos logrando nada. No es lo que el Señor quiere hacer en nuestro corazón. Nos estamos, de una manera pasiva, nos estamos rehusando a que la palabra viva de Dios saque y cambie mis malos deseos que me llevan a ceder a la tentación. Tú escuchas y sigues escuchando y te siguen diciendo esto no lo debes hacer, esto no lo debes decir, esto no debes actuar de X o Y manera. ¿Y qué pasa con tu corazón y tus malos deseos? Bueno, ya me dijeron, pero no voy a actuar conforme a lo que me dijeron, voy a actuar conforme a lo que he venido haciendo toda mi vida. Y no hay cambio en las personas. Y se siguen dejando llevar por las mismas tentaciones. Y se siguen dejando llevar una y otra vez. ¿Por qué? Porque solamente escuchan, pero no actúan conforme a lo que han escuchado. Y los puntos que Santiago toca en este libro tal vez se apliquen a tu vida, tal vez no. Tenemos que entender que él tiene un grupo de personas muy específica a la cual él está hablando. Pero eso no significa que sean las únicas cosas que como cristianos debemos hacer. Hay muchas más. Pero específicamente Santiago aquí les está hablando a ellos porque al parecer ellos estaban cediendo a la ira. Tal vez ellos estaban cediendo a refrenar su lengua. Estaban cediendo al favoritismo.
se les está olvidando la vida de servicio, de santidad y compasión, termina diciendo Santiago ahí más adelante. En pocas palabras, Él les está diciendo, actúen conforme a lo que han escuchado. Yo no sé, de todas las reuniones que hemos tenido aquí nosotros, ya por todos estos años, ¿qué es lo que realmente aplicamos en nuestras vidas? ¿O será que solamente nos quedamos escuchando y escuchando? Y claro, muchas veces salimos bien porque recordamos constantemente que somos salvos, recordamos que Cristo ha muerto por nosotros. Pero muchas veces nuestro corazón, ¿qué hace? Quédate solamente con esta partecita, pero dejemos esto por ahora, no es tiempo de actuar, no es tiempo de cambiar, no es tiempo de transformar, no es tiempo de dejar estas cosas que afligen mi ser. Y hemos escuchado mensajes que tal vez pueden ser fuertes para nosotros. Y parte de nuestra vida es, no, yo necesito seguir yendo, yo necesito seguir conociendo al Señor, yo necesito seguir creciendo espiritualmente. Pero no, cuando tratan de hablar de mi ego, de mi envidia, de mi lo que sea, de cómo hablo, de cómo actúo, ya no, ya yo escucho, pero ya dejemos hasta ahí. El corazón nuevamente, engañoso en nuestro corazón. Pero cuando tú por fe te dejas llevar por el Espíritu Santo, cuando en medio de las dificultades todo esto se presenta y tú de alguna u otra manera recuerdas lo que en algún momento escuchaste o leíste en la palabra de Dios, ahí tú tomas la decisión. O me mantengo en el camino de la desobediencia y la incredulidad, o decido tomar pasos adelantados en el camino de la fe y de la obediencia. Caminos en los cuales esos malos deseos van a ir siendo transformados, es más, removidos de nuestras vidas. Porque así es como el Señor genera un limpio corazón. Tú y yo no lo podemos lavar por más clorox que le queramos echar a nuestra vida. No hay manera, no hay manera. No podemos ser blancos como la nieve en nuestras propias fuerzas. No podemos cambiar nuestros propios deseos en nuestras propias fuerzas. Por eso Santiago entonces dice, escuchen y actúen conforme a lo que han escuchado. Y él entonces le habla a este grupo de personas, ¿verdad? Ya de manera práctica él está diciendo, ustedes han escuchado que sean prontos para oír y tardos para hablar y tardos para airarse. Es decir, él tal vez le está hablando a personas que estaban hablando con palabras bruscas, a personas que tal vez les decían algo y reaccionaban de una vez y trataban de responder con venganza, con palabras humillantes, con palabras que lastimaban. Nuevamente, específicamente el caso de estas personas. Y si tú estás pasando por lo mismo, pues es la misma respuesta. Sed prontos para oír y tardos para hablar y tardos para airarse. Porque muchas veces las palabras que salen de nuestra boca, ¿qué hacen? Lastiman. Muchas veces las palabras que salen de nuestra boca humillan a las personas. Por eso él más adelante también en el capítulo 3 habla de refrenar la lengua. Hay muchas cosas, ¿verdad?, que permitimos que salgan de nuestra boca que realmente no son de bendición ni edificación para los demás. Y el solo hecho, nuevamente, ya de manera práctica, el solo hecho de escuchar que no es bueno hablar de cierta manera no es suficiente. ¿Qué gano yo con que me digan, no hables de manera humillante, no hables de manera despectiva, no hables con palabras que lastimen a las personas? ¿Qué gano yo con solamente escuchar eso? ¿O cómo cambia mi corazón si solamente escucho eso? Pero no lo pongo en práctica. Pero cuando actúo conforme a la palabra recibida, todo lo malo va a ser desechado de nuestro corazón, porque tú y yo tenemos una naturaleza en la cual somos propensos a la ira. Tal vez, y doy un ejemplo personal que me dejaba llevar mucho por la ira cuando manejaba, sobre todo en tráfico. Y uno dice, propenso a la ira, propenso a ciertas situaciones. Y con el tiempo entonces uno toma decisiones y dice, bueno, o sigo actuando como venía haciendo las cosas yo, o cambio un poquito y sigo dejándome llevar por la humildad y la sencillez que el Señor quiere poner en mi corazón. Decisiones. Y poco a poco uno se va dando cuenta que ya no es natural para nosotros actuar de cierta manera. Ya no es natural la ira, porque poco a poco, ¿qué ha hecho el Señor? La ha ido transformando en sencillez y humildad. ¿Pero cómo la ha transformado? Porque es que nos ha hablado y nos ha hablado y nos ha hablado. ¿Y qué hemos hecho nosotros muchas veces? Ahorita no. Hasta que finalmente uno dice, ok, voy a empezar a actuar conforme a lo que me estás diciendo. Y es lo mismo que se vio en el Antiguo Testamento muchas veces. Cuando Dios le habló a este pueblo y él decía muy específicamente, lo repitió tantas veces, y desde temprano
e insistentemente les hablé y ustedes no quisieron oír, no quisieron hacer nada al respecto, no respondieron. Y desde temprano les hablé y sin cesar, una y otra vez, decía Jeremías. Un pueblo que necesitaba la limpieza del Señor. Un pueblo que Dios amó y quería ver de una manera completamente diferente. Y Jeremías les dice, le han enviado profetas, le han enviado a toda esta gente, le han dado reyes, le han dado la palabra, le han dicho de 100,000 maneras. Y ustedes sí han escuchado, pero no han respondido, no han actuado. Y es lo mismo que pasa con la vida del cristiano. Dios anhela que tú y yo desechemos todo lo malo que hay en nuestras vidas, pero necesitamos dar pasos de fe y pasos de obediencia, sabiendo que solamente Él lo puede hacer. Él no puede ponerte un chip ahí como un robot y decir, ok, ahora actúe de esa manera. No, hay un libre albedrío y Él dice, bueno, tú miras cómo actúas, yo ya te estoy diciendo qué es lo que toca hacer. Y Santiago le dice lo mismo a estas personas, Dios no los puede obligar a ustedes a hablar tranquilamente. Dios no los puede obligar a ustedes a que no lastimen a las personas o no las humillen con sus palabras. Ustedes toman esa decisión. Dios les dice lo que está bien y lo que está mal. Y por eso entonces tú y yo, como somos propensos a actuar de esa manera, como somos propensos a la inmoralidad, en Cristo hay esperanza. En Cristo tú y yo podemos experimentar un cambio por la palabra de Dios, esa palabra de Dios que el Espíritu Santo planta en nuestros corazones y nos empieza a llevar a vivir en libertad, nos empieza a llevar a vivir en amor, nos empieza a llevar a actuar como realmente actúa una persona que ha nacido de nuevo, un nuevo estilo de vida. ¿No han escuchado eso con una persona que no tenía redención y después me dice, ¿quién es? Yo ni lo conozco. Una persona completamente diferente. ¿Cómo es eso posible? Lo mismo pasa en nuestras vidas, tal vez en un grado más pequeño, porque como nosotros no hemos hecho terribles cosas que afecten el mundo entero, ¿verdad? Pero así mismo Dios nos ve a nosotros. En ti ahora hay un estilo nuevo de vida que debe evidenciar tu salvación. Nuevamente, este grupo de personas al parecer no refrenaban su lengua, ¿verdad? Y nos lleva a meditar en muchas cosas que salen de nuestra boca, ¿verdad? Cosas que tal vez no debemos decir y aún así las dejamos que salgan. Y Santiago más adelante pasa un capítulo completo hablando de este tema, que ya más adelante lo vamos a ir viendo. Pero hoy solamente meditamos entonces en aquellas cosas que no son sabias, que no son buenas, que no edifican a las personas, que tal vez generan incomodidad. Y Él les está hablando a ellos. Les está diciendo también que como cristianos deben manifestar una vida de servicio, de santidad y de compasión. Dice, no ven a las viudas que están en necesidad, no ven todo esto y ustedes ¿qué están haciendo? Hay favoritismo. En vez de tratar de ayudar a los pobres, en vez de ayudar a todos aquellos que están en necesidad, están poniendo favoritismo en las personas ricas. Ahí empieza a hablar en el capítulo 2. Y tú y yo podemos tener una vida de servicio, una vida de santidad y una vida de compasión cuando nos volvemos hacedores de la palabra. Tal vez no haya favoritismo en tu vida. Ese era el caso específico del grupo de las personas a las que Santiago le estaba hablando. Pero tal vez de alguna otra manera tu servicio ha decaído, la santidad y la compasión tal vez no es la misma. ¿Y qué podemos hacer? Llegar a ser hacedores de la palabra. Y Santiago lo compara a estos oidores que no escuchan con personas que se presentan enfrente de un espejo. Dice que se va y se olvida ¿qué? ¿Quiénes eran? O en otras palabras, cuando uno se va a arreglar al espejo ahí medio dormido y uno dice, ok, bueno, y me voy y ya en 10 minutos, ay, ¿cómo? ¿Será que sí me había peinado? ¿Será que sí hice esto? ¿Será que hice lo otro? ¿Sí les ha pasado? Se le olvida a uno muchas veces cómo se ve. Y entonces uno ve, ay, ¿dónde hay otro espejo? Necesito mirar si sí me arreglé bien o no. Es decir, la palabra que escucho no tuvo efecto en mi vida. Así lo compara Santiago. Como cuando tú te paras enfrente de un espejo y en 5 minutos ya no te acuerdas cómo te veías, así mismo le pasa a las personas que escuchan la palabra y no tiene efecto en su corazón. Siguen siendo las mismas personas que eran antes. Y por eso él dice, no se engañen a ustedes mismos diciendo que con ser oidores es suficiente. En otras palabras, vino a la iglesia, escuchó, pero salió y siguió actuando de la misma manera, con los mismos problemas, con las mismas tentaciones, con la misma ira, con la misma desobediencia, con los mismos malos deseos. ¿Por qué?
Porque aunque vino y se presentó a buscar del Señor, solamente se quedó con ser un oidor, una persona que se paró enfrente de un espejo, se acabó la reunión, salgo por esa puerta y sigo haciendo lo que me da la gana, ¿verdad? Por eso tú y yo no podemos ser ese tipo de cristianos. No podemos ser ese tipo de cristianos olvidadizos y que solamente se quedan con escuchar. Que digamos que vamos a la iglesia y el resto de la semana la gente por allá afuera dirá, pero mírenlo, no es que es cristiano y vea cómo habla de mal y mire cómo trata a las personas, mire cómo actúa. Eso le pasa a aquellos que son solamente oidores y tú y yo no podemos ser ese tipo de cristianos. No podemos olvidarnos de lo que éramos antes de Cristo. No podemos olvidarnos de lo que somos sin los principios del Señor. Pero ¿qué pasa con los que son hacedores de la palabra? Dice que son personas que se ven en el espejo y tú sabes que ese espejo es la palabra de Dios. Tú sabes que ese espejo está reflejando lo más profundo de tu interior y te lleva a actuar inmediatamente. Ese espejo nos capacita y nos habilita para hacer los cambios que necesitamos. Yo no sé si ustedes tal vez se han puesto enfrente de un espejo así todo despeinado. Sí, yo creo que nos pasa todos los días. Y uno dice, no, yo no me puedo ir yo no me puedo ir así porque ¿qué? Que no, pues obviamente no me veo bien. ¿Qué provecho me hace a mí verme enfrente del espejo despeinado y no hacer nada al respecto? Nada. Nada. Me estaría engañando si me pongo enfrente del espejo y digo, sí, estoy despeinado ahí y me voy. Me estoy engañando y paso el día pensando que ¿qué? No, yo estoy bien. Pero si me veo despeinado y me arreglo, es decir, actúo conforme a lo que vi, ¿qué pasa? Hay un cambio, hay una transformación, ¿verdad? Necesita ser arreglado entonces. Ahí es cuando hay un cambio verdadero. Y de manera espiritual nos pasa lo mismo a nosotros, mi amada familia. Y por eso la palabra de Dios es tan importante para nosotros, porque es ese espejo que te permite ver tu interior todos los días. Cada mañana, que sea ese espejo el cual tú busques, ¿verdad? Que te muestre lo que está desarreglado, sucio, necesita ser transformado en tu interior. Es la palabra de Dios la que nos motiva a tomar esos pasos que transforman nuestro corazón y no ser solamente oidores de la palabra. Por eso los tiempos de devocional son importantes. Es importante venir a la iglesia, es importante, sí, ir a todos estos eventos que hacemos como iglesia a nivel nacional. Pero también es importante actuar conforme a lo que tú y yo escuchamos. Que todo lo que tú escuches domingo tras domingo lo puedas poner por obra y que pueda seguir siendo evidencia, ¿sí? No es porque es que me toca, no es porque es que si no lo hago no me voy para el cielo, no. Es porque es evidencia de que hemos sido salvos, es evidencia de que Dios hizo algo muy grande para nosotros. Versículo 25, para ir cerrando, dice, mas el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de libertad y persevera en ella, no siendo olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este es ¿qué? Bienaventurado en lo que hace. Bienaventurado. Si le va bien en todo lo que hace. ¿Por qué? Porque está haciendo lo que el Señor le ha mandado, ¿sí? Y lo está haciendo por amor. Yo no quiero ser bienaventurado porque me toca. Quiero ser bienaventurado. ¿Por qué? Porque es que lo estoy haciendo para glorificar el nombre de Dios, porque sé que es una bendición para mí, porque es una bendición para mi familia, porque es una bendición para todos los que me rodean ver una transformación completa en mí. No para que digan, wow, miren a fulanito cómo cambió, sino para que digan, miren lo que Dios hizo en esta persona. Así que vamos a orar, vamos a entregar este tiempo al Señor, que sea Él entonces moviéndose en nuestras vidas. Padre Santo, te queremos dar gracias en este día, Señor, por este momento que nos das, Padre, para meditar en tu palabra, para poder seguir entendiendo, Señor, cuánta es nuestra necesidad por ti, Dios Todopoderoso. Hoy estamos aquí reconociendo, Señor, que todavía hay muchas áreas en nuestra vida que necesita ser transformada, Dios Todopoderoso. Queremos pedirte perdón si tal vez nos hemos engañado a nosotros mismos pensando que no hay nada malo en nosotros, que tal vez hemos tratado de poner la culpa en otras personas, que tal vez, Señor, hemos incluso puesto la culpa en el diablo, en el mundo, en las personas que nos rodean. Y hoy, Señor, tú nos llevas a reconocer que muchas de las cosas que nos llevan a actuar de una manera mala ante ti, Señor, y muchas de las cosas que nos llevan a actuar de una manera que tú no apruebas,
vienen de nuestro interior, Señor, vienen de aquellas pasiones y deseos que muchas veces nos llevan, Dios Todopoderoso, a alejarnos de tus principios, Dios. Y hoy queremos pedirte que seas tú trayendo esa limpieza a nuestras vidas, que seas tú trayendo esa limpieza a nuestro corazón, Rey Celestial. Hoy queremos pedirte, Padre Santo, que seas tú trayendo esa palabra de vida a nuestros corazones, recordándonos constantemente, Señor, el peso de tu obra, de tu gracia, de tu perdón, Señor, de tu misericordia. Y podamos, Dios, llevar vidas que glorifiquen tu nombre, aún en medio de las dificultades, aún en medio de la necesidad, aún en medio de la frustración, aún en medio, Señor, de las dudas, que podamos seguir siendo esos cristianos, Señor, fuertes, valientes, que quieran, Dios Todopoderoso, glorificar tu santo nombre en todo momento. Señor, hoy queremos que tú seas nuestro mayor deseo. Y si hay algo en nuestros corazones, Dios, que nos aleja de ti, yo te pido, Padre Santo, que seas tú tumbando todos esos deseos, Señor, que no te corresponden, Señor. Que seas tú, Señor, limpiando nuestra vida, nuestra mente y nuestro corazón, Señor, a la luz de tu palabra. Que seas tú, Dios Todopoderoso, llenando nuestro corazón de deseos que te agraden, Señor, de buenas acciones que glorifiquen tu nombre, pero más importante, Señor, que tú seas el que esté sentado en el trono de nuestro corazón, que tú seas nuestro mayor deseo, que no haya nada por encima de ti, Señor, pues ya estamos cansados de vivir con las consecuencias de desear otras cosas en nuestras vidas, Dios Todopoderoso. Yo te pido de una manera especial que seas tú bendiciendo la vida de esos tus hijos en el día de hoy, Dios Todopoderoso. Solamente tú sabes cómo se encuentran, solamente tú sabes las dificultades que tal vez se han presentado en sus vidas. Solamente tú sabes el dolor, la frustración. Solamente tú sabes, Dios, el cansancio que llevan con estas situaciones una y otra vez, Dios Todopoderoso. Y te pido de una manera especial, Señor, que seas fortaleciéndolos, que tu gracia sea manifestándose en sus vidas en el día de hoy, Señor, y puedan superar estas duras pruebas, estas diversas pruebas que se presentan en nuestro caminar, Señor. Y podamos seguir viendo un cambio en nosotros, pues queremos ser bienaventurados en todo lo que hagamos, Dios Todopoderoso. Queremos hacerlo para glorificar tu nombre, queremos hacerlo, Señor, para experimentar, Señor, de ese descanso espiritual que encontramos solamente en ti. Pues nuestras emociones, Señor, nos llevan muy cargados, nuestros pensamientos nos afligen, Señor, pero en ti encontramos libertad y encontramos paz, Dios Todopoderoso. Ahí donde tú estás, yo te invito a que entregues tus cargas al Señor. Que si hay algo en tu corazón que ha sido algo mayor que Dios en tu vida y te ha llevado a vivir consecuencias, entrégaselo al Señor en el día de hoy. Dile, Señor, yo ya no quiero que esto sea lo más importante para mi vida. Yo quiero que tú seas lo más importante para mi ser. Yo quiero que tú seas, Señor, lo más importante, Señor. Aún si me preocupo con otras cosas, Señor. Yo no quiero que esto sea el mayor deseo de mi vida, que me preocupa, me consume, Señor, que ya no pienso en nada más, sino solamente en esto, que ya no me da tiempo ni siquiera de pensar en ti, que estoy buscando las maneras para solucionar, Dios. Yo ya no quiero cargar más con este deseo, que aunque moralmente, Señor, no sea nada malo, está consumiendo mi vida, está consumiendo mi salud, está destruyendo mi familia, está acabando con mi corazón, está enfriando mi espíritu. Hoy, Señor, quiero entregarlo, Señor, a tu trono. Quiero dejarlo a tus pies. Y quiero, Señor, que tú seas mi mayor deseo, Señor, porque no hay otro lugar a donde yo pueda ir, Señor, si no es a ti. No hay otra guía que yo quiera buscar en este mundo si no es de ti, Señor. Ya estoy cansada, Señor, de estar buscando respuesta en el mundo, de buscar descanso y solución, Señor, en fuentes que no vienen de ti, Dios Todopoderoso. Ya estoy cansado y cansada, Señor. Ya yo no doy más, Dios. Y por eso hoy vengo nuevamente a tu palabra, a renovar mi ser, a renovar todo lo que soy, Señor, en tu verdad y en tus principios. Ahí donde tú estás, dile, Señor, no tengo otro lugar a donde ir. Porque en ti, Señor, encuentro palabra de vida, porque en ti encuentro palabra de ánimo,
En ti encuentro, Señor, palabra de vida que me ha transformado y me ha rescatado. Gracias te damos, Dios Todopoderoso, pues tú has renovado nuestras vidas, porque tú nos has hecho nacer de nuevo, Dios. Y hoy quiero, Padre Santo, llevar un estilo de vida, Señor, que no sea una carga, sino sea un deleite. Pues amo, Señor, vivir como para ti, no como para agradar mi vida, agradar mi corazón, agradar a los que me rodean. Señor, que nuestro servicio sea como para ti, no para los demás. Que nuestro amor sea para ti, Señor. Que nuestro servicio, nuestro amor, Dios, nuestra bondad, que cualquier cosa que pueda salir de nosotros sea por amor, Señor. Y no porque nos toca, Señor, pues ya no queremos llevar esa dura carga de la religión. Hoy queremos vivir, Señor, en el ritmo de tu gracia, como dice, Señor, tu palabra. Pues tú nos llevas a ayudar, nos ayudas a cargar, Señor, todo lo que pesa en nuestro corazón, Señor. Enséñanos cómo caminar, enséñanos cómo vivir, enséñanos, Dios, ese ritmo de la gracia que solamente tú, Señor, nos has manifestado a través de Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor. Sino a ti.